La funeraria estaba en silencio, excepto por el suave sonido de mis tacones resonando contra el piso de mármol. Observé a mi hermano Marcus caminar hacia mí con aire arrogante, un sobremanila en su mano y una sonrisa burlona en su rostro. ¿Lista para escuchar lo que papá te dejó, hermanita?, preguntó, con una voz cargada de falsa simpatía. Mi nombre es Sarah Michei, y a mis 35 años estaba a punto de descubrir hasta dónde sería capaz de llegar mi hermano adoptivo para reclamar lo que creía que le pertenecía. La última semana había sido un torbellino de dolor y preparativos tras el fallecimiento de nuestro padre, pero algo en el comportamiento de Marcus me había parecido extraño: las visitas nocturnas al despacho de papá, las llamadas en susurros, la manera en que deliberadamente me había mantenido alejada del abogado de papá. Lo había previsto, por eso estaba preparada. Solo dilo, Marcus, dije en voz baja, tocando instintivamente el delicado colgante en mi cuello, el cual ocultaba un pequeño dispositivo de grabación. Sacó el testamento con un gesto teatral. Es realmente sencillo. Papá cambió de opinión en el último momento. Decidió que la sangre es más espesa que el agua. Después de todo. Escaneé el documento, sintiendo como mi corazón se hundía, aunque ya me lo esperaba. Según el testamento, todo, la casa, el negocio, las inversiones, iba para Marcus. A mí no me dejaba nada. Esto no puede ser correcto, dije, interpretando mi papel. Papá nunca, ¿qué?, me interrumpió Marcus, dejando caer su máscara de simpatía. ¿Nunca se daría cuenta de que su verdadero hijo merece todo? ¿Que quizá adoptarte fue su mayor error? Lo observé mientras caminaba por la sala, cada vez más animado con sus palabras. ¿Sabes cuál es tu problema, Sarah? En realidad pensaste que pertenecías a esta familia, que de alguna manera ser el caso de caridad de papá te hacía igual a mí. ¿Es eso de lo que se trata?, pregunté, cuidando que mi voz se mantuviera firme. ¿Cambiaste el testamento porque no soportabas la idea de compartir con tu hermana adoptiva? Su risa fue fría. ¿Cambiar el testamento? ¿Qué insinúas? Nada, respondí, dando un paso atrás. Solo pensé que papá quería dividirlo todo en partes iguales. Siempre decía. Bueno, cambió de opinión, espetó Marcus. Y sí necesitas saberlo. Lo ayudé a ver las cosas con claridad. No fue difícil: unos cuantos documentos aquí, una firma falsificada allá. Cuando terminé, todo estaba exactamente como debía estar. Sentí una pequeña satisfacción. Estaba confesándolo todo, justo como había esperado. El dispositivo de grabación en mi collar capturaba cada palabra. ¿Falsificaste la firma de papá?, pregunté, dándole más cuerda para que se colgara solo. Por favor, se burló, como si fuera difícil. Papá estaba tan desorientado en esas últimas semanas que no habría notado la diferencia. Solo hice lo que tenía que hacerse. Asentí lentamente, dejándole pensar que había ganado. Ya veo. Y supongo que Jerry te ayudó con los documentos. Jerry era el abogado de papá durante 20 años, quien había sido reemplazado misteriosamente 2 semanas antes de la muerte de papá. Los ojos de Marcus se entrecerraron. ¿Qué sabes de Jerry? Nada, dije inocentemente. Solo que fue el abogado de papá durante 20 años antes de que trajeras a alguien nuevo. Se acercó, su confianza convirtiéndose en amenaza. Escucha bien, Sarah. Jerry ya no está en el panorama, y si sabes lo que te conviene, aceptarás este testamento sin cuestionarlo, a menos que quieras que ciertas personas se enteren de tu pequeño secreto. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué secreto? Su sonrisa era depredadora. Sobre lo que realmente pasó la noche en que mamá murió. ¿Crees que papá alguna vez supo la verdad? ¿Qué eras tú quien conducía? La acusación me golpeó como un golpe físico. La muerte de mamá en un accidente automovilístico hacía 12 años había devastado a nuestra familia. Yo no había estado cerca del auto esa noche, pero Marcus había pasado años insinuando que de alguna manera yo era responsable. Eso es mentira, dije, mi voz temblando de ira genuina ahora. Ah, sí, se burló, tengo testigos, Sarah. Gente que jurará que te vio al volante. Así que esto es lo que va a pasar, vas a aceptar este testamento. Te irás tranquilamente y agradecerás que no destruya lo que queda de tu reputación. Lo miré por un largo momento, dejándole pensar que sus amenazas habían funcionado. Luego me di la vuelta y me alejé, mis tacones resonando contra el piso de mármol una vez más. Eso es, corre como siempre haces, gritó detrás de mí, es lo único en lo que eres buena. Pero no estaba huyendo, me dirigía directamente a mi auto, donde Grace, mi mejor amiga y asesora legal, me esperaba con una laptop y un plan que borraría para siempre la sonrisa arrogante del rostro de Marcus. El juego apenas comenzaba, y mi hermano no tenía idea de lo que se avecinaba. La mañana siguiente, llegué temprano a la casa familiar. Marcus ya estaba allí,
supervisando cómo los mudanceros empezaban a empacar mis pertenencias. Te dije que solo tomaras lo que trajiste contigo. Me espetó al verme. Oh, eso pienso hacer, respondí con calma. Pero primero, vamos a recibir visitas. Justo en ese momento, 3 patrullas de policía se estacionaron frente a la casa, seguidas por una SUV negra. El detective Thompson, el investigador principal con quien había estado trabajando, fue el primero en salir. Detrás de él venían el fiscal del distrito y, para sorpresa de Marcus, Jerry, el abogado original de papá. ¿Qué es esto?, exigió Marcus, su rostro palideciendo. Esto, dije, es justicia. El detective Thompson se acercó con una orden en la mano. Marcus Mitchell, tenemos pruebas de múltiples delitos, incluyendo falsificación de testamento, malversación y amenazas a testigos. Necesita acompañarnos. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas?, balbuceó Marcus, pero pude ver el miedo en sus ojos. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de ayer. Su voz resonó en el vestíbulo. No fue difícil. Unos documentos aquí, una firma falsificada allá. Eso es ilegal, gritó. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. De hecho, dijo Grace, adelantándose con un documento en mano, según las leyes estatales, las grabaciones están permitidas cuando hay sospecha razonable de actividad delictiva. Y teníamos muchas sospechas. Jerry avanzó con una expresión seria. He proporcionado una declaración jurada sobre las amenazas que hiciste, Marcus, y tengo el testamento original, el verdadero, a salvo. Marcus intentó huir, pero los oficiales fueron más rápidos. Mientras lo esposaban y lo llevaban, se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. «¿Planeaste esto?», escupió. «¿Me tendiste una trampa?». «No», respondí en voz baja. «Tú mismo lo hiciste. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad». Mientras los autos de policía se alejaban, Grace apretó mi hombro. «¿Lista para la segunda fase?». Asentí, viendo a mi hermano desaparecer en la parte trasera de una patrulla. «Es hora de recuperar lo que es mío». El tribunal estaba en silencio mientras subía al estrado, con todas las miradas fijas en mí mientras me preparaba para testificar contra mi hermano. Marcus estaba en la mesa de la defensa, su costoso traje incapaz de ocultar cuánto había caído en el último mes. «Señorita Mitchell», comenzó el fiscal, «por favor cuéntenos sobre el testamento original de su padre». Miré directamente al jurado mientras hablaba. «Mi padre siempre quiso dividir todo equitativamente entre Marcus y yo», nos lo dijo repetidamente, incluso en nuestra última cena familiar antes de que su salud empeorara. Las pruebas se acumularon durante las siguientes horas: la grabación de la confesión de Marcus, el testimonio de Jerry sobre las amenazas, los registros financieros que mostraban la malversación, pero el testimonio más dañino vino de una fuente inesperada. Rebecca, la ex asistente de Marcus, subió al estrado con las manos temblorosas pero una voz firme. «El señor Mitchell me obligó a ayudarlo a falsificar los documentos», testificó. «Dijo que si no lo hacía, se aseguraría de que nunca trabajara en esta ciudad otra vez, pero guardé copias de todo». Procedió a detallar cómo Marcus había robado sistemáticamente de la empresa y orquestado el testamento falso. Las expresiones del jurado se endurecieron con cada revelación. Cuando llegó el veredicto 3 días después, fue unánime. Marcus fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, malversación, falsificación y amenazas a testigos. La sentencia del juez fue severa: 15 años de prisión y la restitución total de todos los fondos robados. Pero yo aún no había terminado. Después del juicio penal, presenté demandas civiles para recuperar todo lo que Marcus había tomado. Los tribunales se movieron rápidamente, invalidando el testamento falso y restaurando los deseos originales de papá. La empresa, la casa, las inversiones, todo se dividió equitativamente, tal como papá lo había planeado. Una semana después de que concluyera el caso civil, me senté en la antigua oficina de papá, ahora mi oficina, revisando documentos de la empresa cuando mi teléfono sonó. Era una llamada desde la prisión. «¿Por qué?». La voz de Marcus era áspera cuando contesté. «¿Por qué no lo dejaste pasar?». «Porque papá me enseñó mejor que eso», respondí. «Me enseñó a defender lo correcto, incluso contra la familia». «Sigo siendo tu hermano», dijo, con la voz quebrada. «No», lo corregí. «Eres el hombre que intentó robar mi herencia, chantajearme con mentiras sobre la muerte de mamá y destruir mi reputación. Ser adoptada no me hace menos Miche y tus acciones sí». Colgué y miré la foto en mi escritorio. Mamá, papá y yo en mi graduación universitaria. Marcus se había negado a asistir, alegando que estaba demasiado ocupado. Ahora entendía que siempre me había resentido, no porque fuera adoptada, sino porque papá me había amado tanto como a él. El majestuoso vestíbulo de la mansión se sentía más frío que nunca mientras Diana, mi madrastra desde hace 3 años, bajaba con altivez por la escalera de mármol.
Su vestido negro de luto parecía más un traje de victoria, y sus labios rojos se curvaban en una sonrisa triunfal. Emily, querida, ronroneó, estaba a punto de llamarte. Necesitamos hablar sobre tus arreglos de vivienda. Me llamo Emily Parker, y a mis 28 años estaba a punto de presenciar hasta dónde podía llegar la codicia de alguien. Mi padre había fallecido hace apenas 3 días, y Diana no había esperado ni a que su cuerpo se enfriara antes de hacer su jugada. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Ella agitó un documento frente a mí. El testamento de tu padre. Me dejó todo a mí, la casa, el negocio, las cuentas, todo es mío. Su sonrisa se ensanchó, lo que significa que necesitas encontrar otro lugar donde vivir. Miré el testamento que sostenía. Mi corazón permaneció firme a pesar de su evidente regocijo. El documento parecía lo suficientemente oficial, la firma de papá perfectamente replicada al final. Diana había hecho bien su tarea, debía admitirlo. Eso es imposible, dije en voz baja. Papá nunca. Pero lo hizo, me interrumpió, con su voz afilada de satisfacción. Acéptalo. Emily me eligió a mí, su nueva esposa, y no a su decepcionante hija que ni siquiera pudo terminar la escuela de negocios. Tocaba el reloj antiguo que colgaba de mi cuello, la posesión más preciada de papá, que me entregó la noche antes de morir. Diana se había enfurecido al descubrir que él lo había desperdiciado conmigo. No tenía idea de lo que estaba escondido dentro. ¿Cuándo quieres que me vaya?, pregunté, dejando que mi voz temblara ligeramente. Hoy, ahora, preferiblemente. Lleva lo que puedas cargar y deja el resto. Lo donaré. Se giró, ya despidiéndome. Ah, y Emily, no te molestes en intentar impugnar esto. El testamento es irrefutable. Subí a mi habitación de la infancia y saqué la maleta que ya había preparado. Todo lo valioso, todo lo que importaba, ya estaba guardado en otro lugar. Me había estado preparando para este momento durante meses. Papá sabía que Diana era peligrosa. La había visto a través de su fachada mucho antes del final, pero para entonces su enfermedad lo había dejado demasiado débil para luchar. En su lugar, hizo planes que me involucraban a mí, su viejo reloj y un secreto que destruiría la victoria cuidadosamente construida de Diana. Mientras bajaba con mi maleta, Diana estaba junto a la puerta, prácticamente vibrando de satisfacción. Siempre supe que tu padre vería las cosas a mi manera, dijo. Finalmente entendió quién realmente merecía su legado. Me detuve en la puerta y la miré. ¿Te habló del reloj? Su sonrisa vaciló ligeramente. Esa cosa vieja e inútil, llévatelo. Es apropiado, tú y él pueden ser reliquias del pasado. Si tan solo supiera lo que estaba escondido detrás de su esfera, el testamento real, la evidencia de su fraude, la prueba que derrumbaría todo su mundo. Pero eso vendría después. Por ahora, simplemente asentí y salí. Mi teléfono vibró al llegar a mi auto. Un mensaje de Michael, el abogado y amigo de toda la vida de papá. ¿Todo listo? Sí, respondí, tomó el anzuelo. Empezamos la fase 2 mañana. Diana pensaba que había ganado, pero mañana comenzaría su peor pesadilla, porque mientras ella se ocupaba de actuar como la viuda afligida, yo había estado ejecutando los verdaderos deseos finales de papá, y no incluían que ella se quedara con un centavo de su fortuna. Conduje lejos de mi hogar de la infancia, viendo cómo la figura triunfante de Diana se hacía más pequeña en mi espejo retrovisor. Ella pensaba que me veía partir derrotada, pero en realidad estaba presenciando el comienzo de su propia caída. El juego estaba a punto de empezar, y yo tenía todas las piezas ganadoras. En realidad, es bastante posible, respondí. Papá sabía lo que planeabas. Guardó evidencia de todo, el desfalco, las reuniones con Porter, el testamento falsificado. Todo está ahí. Sus invitados comenzaron a susurrar entre ellos, varios ya recogiendo sus cosas para irse. La fachada perfecta de Diana se estaba resquebrajando. Estás mintiendo, siseó, pero su voz temblaba. ¿Lo estoy? Saqué mi teléfono, reproduciendo uno de los videos que papá había grabado. Ahí estaba ella, clara como el día, discutiendo con Porter sobre cómo falsificar la firma de papá mientras él yacía muriendo en el hospital. La policía ya está en camino, le informé mientras el video terminaba. Están muy interesados en hablar contigo y con el señor Porter sobre múltiples cargos de fraude. Diana se lanzó hacia su teléfono, probablemente para advertir a Porter, pero ya era demasiado tarde. A través de las ventanas del comedor, podíamos ver los autos de policía llegando a la mansión. ¿Sabes qué es interesante?, dije mientras los oficiales se acercaban a la puerta. Papá me dio esta casa hace años. La transferencia fue silenciosa, legal y completamente pasada por alto por ti porque estabas demasiado ocupada planeando cómo robar todo lo demás. Ella me miró, la realización comenzando a reflejarse en sus ojos. El reloj.
No era solo un regalo sentimental, confirmé, era la clave de tu perdición. Mientras la policía la sacaba esposada, observé cómo sus tacones de diseñador tropezaban con los pisos de mármol que pensaba que le pertenecían. Su mundo perfecto se desmoronaba, y el mío finalmente se estaba restaurando. Las consecuencias del arresto de Diana enviaron ondas de choque a nuestro círculo social. Los autos de policía se alineaban afuera de la mansión mientras los oficiales revisaban pruebas. Dentro del estudio de papá, me senté en su vieja silla de cuero, sosteniendo el reloj que había cambiado todo. El fiscal del distrito quiere ofrecerle un trato, dijo Michael, colocando una taza de café recién hecha sobre el escritorio. 10 años si se declara culpable y devuelve todo lo que robó. Negué con la cabeza. No es suficiente. Ella necesita enfrentar las consecuencias completas. La investigación reveló más de lo que inicialmente habíamos sospechado. Diana no solo había falsificado el testamento de papá, sino que había estado drenando sistemáticamente los fondos de la empresa durante años, preparándose para su gran salida. El monto total robado superaba los $15 millones. Mi teléfono vibró con un mensaje de la prisión. Diana quería reunirse. Cuando llegué a la zona de visitas, no se parecía en nada a la socialite pulida que me había echado de mi propia casa. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un uniforme naranja. Su cabello perfectamente peinado ahora caía y se encanecía en las raíces. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó, su voz rasposa. Papá sospechaba que algo no estaba bien hace meses, respondí. Las cámaras se pusieron después de que te pilló en su estudio una noche. Cada conversación, cada reunión con Porter, él lo grabó todo. Se inclinó hacia adelante, desesperación en sus ojos. Les contaré todo, sobre Porter, sobre las cuentas offshore. Solo, ayúdame a conseguir una sentencia más ligera. ¿Cómo ayudaste a mi padre cuando estaba muriendo?, le pregunté fríamente. ¿Cuándo estabas ocupada robándole en lugar de estar a su lado? Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero había aprendido hace mucho a no confiar en las actuaciones de Diana. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Guárdalo para el juez, dije, poniéndome de pie. Y Diana, papá quería que te dijera algo, dijo, la casa siempre gana, punto. Su rostro se desplomó cuando se dio cuenta de la verdad. Papá lo sabía todo. Había planeado esta elaborada trampa y me había confiado a mí para ejecutarla perfectamente. El juicio duró 3 semanas. Diana y Porter recibieron 20 años por fraude, desfalco y abuso de ancianos. Los fondos de la empresa fueron recuperados. La mansión era legalmente mía, y el verdadero testamento de papá se cumplió, todo para mí, con donaciones sustanciales a las organizaciones benéficas que él siempre apoyó. Un mes después de la sentencia, me senté en el estudio de papá, ahora mi estudio, sosteniendo su reloj. El compartimiento oculto había cumplido su propósito, pero el reloj en sí contenía algo más valioso, un recordatorio de que la justicia a veces requiere paciencia, planificación y el momento perfecto. Grace, mi mejor amiga y ahora CFO de la empresa, entró con una pila de papeles. La junta aprobó todas tus propuestas, dijo. La empresa se está expandiendo a la energía limpia, justo como papá siempre quiso. Sonreí, pensando en lo orgulloso que estaría papá. Diana había intentado robar su legado, pero en su lugar, solo lo había hecho más fuerte. La empresa estaba prosperando. Las organizaciones benéficas ayudaban a más personas que nunca, y finalmente estaba asumiendo el rol que papá había preparado para mí todo el tiempo. Esa noche, caminé por la mansión, ahora cálida y acogedora de nuevo. Los retratos que Diana había retirado estaban de vuelta en las paredes, incluido el de mamá, que Diana había escondido en el ático, incapaz de soportar la presencia de mi verdadera madre ni siquiera en una fotografía. Mi teléfono vibró una última vez, otro mensaje de la prisión. Diana estaba apelando su sentencia, alegando que la habían incriminado. Lo borré sin responder. Nunca entendería que su propia avaricia había sido su perdición. El reloj de papá latía steady contra mi pecho, su compartimiento secreto ahora vacío, pero su significado más lleno que nunca. A veces la justicia no se anuncia con sirenas estruendosas y confrontaciones dramáticas. A veces espera en silencio, oculta tras una fachada inocente, hasta el momento perfecto para revelar la verdad. Diana había pensado que robaba una fortuna, pero al final, solo heredó su propia caída. Y yo, heredé exactamente lo que papá había planeado, no solo su riqueza, sino su sabiduría, su paciencia, y su comprensión de que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que alguien piense que ha ganado, hasta el momento en que se da cuenta de que nunca tuvo una oportunidad.